Bueno, primero buenos días a todos y todas. Antes de comenzar, me gustaría como presentar algunas cosas del contexto en el que se sitúa lo que vamos a presentar ahora, así como lo que viene después también. Mi nombre es Claudia Carrasco, yo soy profesora de la Escuela de Psicología de la Católica Valparaíso. La Escuela de Psicología de la Católica Valparaíso es una escuela con harta producción científica y académica. Ya, en ese contexto, la Escuela de Psicología tiene distintas relaciones con distintos investigadores a nivel latinoamericano, a nivel europeo y en Norteamérica también. Existen relaciones de investigación con Argentina, Colombia, Estados Unidos, Brasil y España al menos. Hemos contado con la presencia de investigadores como la doctora Paula Ball, Gary Anderson, Christine Stiller, Lupicinio Íñiguez, Mary Jane Spink, Peter Spink, Wilson López, Álvaro Moreira, Mara Sapón-Chavín, Carlos Salaquet, por nombrar solo algunos de ellos. En ese contexto también tenemos un grupo de investigadores bastante productivos en materia de educación y en otras áreas también. O sea, solo por nombrar algunas cosas, tenemos al director de nuestra escuela, Vicente Sisto, trabajando en temas de managerialismo, si es que lo digo bien, e identidad laboral de los profesores en el contexto de la evaluación de desempeño, el profesor Luis Ahumada, con investigaciones que tienen que ver con liderazgo directivo, aprendizaje organizacional, la profesora Carmen Montesinos, que investiga a través de los centros de práctica docente y de la formación inicial docente, la profesora Carmen Gloria Núñez, que ha investigado en los últimos años el cierre de las escuelas rurales, la profesora María de los Ángeles Bilbao, que ha estado apoyando investigaciones en el área de educación y también ella lidera una línea de fortaleza de carácter y capital psicológico, la profesora Verónica López, en la línea de violencia y convivencia escolar, desde la cognición social, malestar en la escuela, y desde allí se han ido construyendo distintos grupos de investigación dentro de la Escuela de Psicología. Hay grupos de investigación que tienen que ver propiamente tal con el mundo del trabajo, grupos de investigación que tienen que ver con convivencia, y así también es que incluso las líneas de formación en el contexto de los diplomados han ido abriendo también a su vez líneas de investigación. Entonces, por eso que necesito como contextualizar un poco la experiencia de la escuela, porque es en el marco de eso y de esas líneas de investigación que abren los diplomados y que por lo tanto no se dedican única y exclusivamente al tema de formación continua, es que nosotros hacemos esta primera presentación. Entonces, esta primera presentación se enmarca en las líneas de investigación que abre el diplomado de asesoramiento educativo y el diplomado de programas de mejora escolar, que son los diplomados que están vinculados al ámbito de educación y por eso es que lo presentamos hoy día en este grupo. Entonces, lleva por nombre las posibilidades de un asesoramiento colaborativo en el actual contexto nacional. Yo soy Claudia Carrasco y coordino ambos diplomados. María Julia Baltar es la directora de ambos diplomados. Ahora, con todos estos botones, ¿cuál será? La flechita. Ah, sí. Gracias. Bueno, primero un poco como algunos antecedentes. Ya desde dónde situamos estas iniciativas de investigación. Vamos a presentarle algunos antecedentes, luego por qué estamos hablando de asesoramiento colaborativo y cuáles son nuestros referentes teóricos para ello, para finalizar con algunos resultados de esta línea de investigación que tiene tanto una primera investigación cuyos resultados ya están publicados, así como el apoyo en tesis de grado que estén vinculadas con el área de asesoramiento. Entonces, en primer lugar, resulta que en gran parte de Occidente se dan ciertas tensiones que tienen que ver con las conceptualizaciones de mejora escolar. ¿Y qué estamos entendiendo por mejoramiento escolar? Pues desde allí, supuestamente entonces, el asesoramiento y aquellos que asesoran a las escuelas de la mejora escolar, pues debiesen apuntar a los objetivos en función de cómo esos equipos resuelven también estas tensiones. Entonces, desde allí, según Bolívar, existirían al menos como una segunda ola, una tercera ola, y nosotros, para ser sinceros, estamos viviendo un tránsito en este país que otros países habían vivido hace por lo menos 20 años o 10 años atrás. ¿Ya? O sea, como si uno hiciera esta distinción, nosotros estamos como entre la segunda ola, no queremos la tercera, y tenemos una mezcla ahí bien compleja como de cuál es el foco finalmente. Porque estamos como pasando finalmente desde una mirada de la mejora escolar descentralizada hacia un rediseño de los aprendizajes en función de la calidad de la educación, en función de los aprendizajes para todos y todas los alumnos. Entonces, y vivimos permanentemente en ese tránsito en este país, fundamentalmente tensionados a través de las políticas públicas en educación.
En Chile, particularmente, tenemos una realidad que tensiona a su vez también un diseño de política pública que es centralizado, cuya implementación es descentralizada. Y eso de alguna manera condiciona las posibilidades que tienen las escuelas para poder interpretar sus propias trayectorias de mejoramiento escolar. Y por lo tanto también entonces para solicitar apoyos en materia de asesoramiento que les permita a ellos poder efectivamente avanzar en esta mejora escolar. Esta centralización implica que tenemos un órgano centralizado que es Ministerio de Educación diseñando políticas públicas, que a su vez ha ido además parcializándose en otras instituciones de la mano de los distintos gobiernos que han materializado el diseño de estas políticas públicas. Hoy día tenemos a Ministerio de Interior diseñando política pública, tenemos entidades que son autónomas como la Superintendencia de Educación o la Agencia de Calidad de la Educación diseñando política pública, y el Ministerio de Educación ya no es el único órgano encargado del diseño de política pública. Aún así, este diseño se encuentra, aunque parcelado, centralizado en el Estado. Sin embargo, la implementación de esas políticas públicas está descentralizada y en gran parte depende de la administración central de los colegios, es decir, de sus sostenedores, ya sean sostenedores a nivel comunal en el caso de los municipios o ya sean sostenedores particulares en el caso de los particulares sancionados o particulares pagados. Entonces, esta lógica de centralización y descentralización al mismo tiempo también dificulta los espacios y posibilidades de asesoramiento y da cuenta la evolución que ha vivido el asesoramiento en Chile, al menos en los últimos 10 años. Por lo tanto, ha ido avanzando, ha ido evolucionando, no es mi intención hacer mayor juicio respecto a eso, pero ha ido evolucionando, para bien o para mal, el tema del asesoramiento, desde el foco en los aprendizajes, hasta el foco con los aprendizajes con énfasis en los resultados. O sea, cuando comienzan los procesos de asesoramiento en este país, a mediados de los 90, se encuentran vinculados fundamentalmente con la implementación de programas educativos que estaban centralizados, como lo era desde las P900 que recibieron asesoría de los propios DEPROF, o sea, de los propios supervisores del Departamento de Educación Provincial, hasta el último de los programas que recibe asesoramiento centralizado, que es el Liceo Prioritario. Y ahí hay toda una trayectoria en donde parte el asesoramiento desde el propio Ministerio de Educación, en sus distintos niveles, hace una externalización de la asesoría. En general, los escritos del Ministerio de Educación lo que hacen es colocar a la sociedad civil la responsabilidad de asesorar. Y es por ello entonces que fundamentan desde allí esto de que el asesoramiento en las escuelas tenga que hacerse no desde el Ministerio de Educación. Y hemos llegado hoy día, por ejemplo, en donde la mayor cantidad de asesorías que viven los colegios está dada muy privatizadamente y a través fundamentalmente de las propuestas de las asistencias técnicas en educación, que son las ATE en el marco además de la ley CEP, con ciertos recursos focalizados sobre los resultados de aprendizaje. Y los resultados de aprendizaje no son nada, o sea, no son nada hasta que no se midan. Y por lo tanto, entonces, las asesorías terminan transformándose en la lógica asesoral para el CIMSE, ¿no? Y ahí tenemos una serie de prácticas, digamos, que se centran casi exclusivamente en eso. Eso es lo que lleva finalmente a que este país hoy día esté viviendo en la lógica del estándar que estandariza. O sea, no es el estándar para la construcción de un mínimo común que garantice cierta equidad, sino que más bien es un estándar que en este camino, en esta vorágine, se ha olvidado, digamos, de para qué existe, y simplemente se ha asumido como una estandarización de los procesos y de los resultados. Esto entonces es lo que lleva finalmente a un retroceso, a un alejamiento más bien del Ministerio de Educación respecto a temas de asesoramiento, guardando casi exclusivamente para sí el asesoramiento en temas pedagógicos curriculares y además casi exclusivamente en función del plan de apoyo compartido hoy día. A ver, lo mío de alguna manera es hablar de cuáles elementos teóricos estamos mirando todo esto, tanto en el diplomado como en las líneas de investigación que estamos abriendo recién, en realidad no hace mucho, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el que más nos ha aportado es Invernón, en el 2007, que hace una síntesis de todo lo anterior, por ejemplo, los planteamientos de Chain en el 88, de Vicente en el 2000,
de alguna manera siendo como un continuo entre un asesoramiento más de tipo académico, como lo llama él, hacia un asesoramiento más colaborativo. Teniendo en cuenta que, bueno, en la otra vamos a ver igual que en este continuo se ubican las clasificaciones de los autores anteriores, ¿ya? En todo caso, en términos muy generales, el asesoramiento de un experto de carácter académico, como lo dice Invernon, focaliza los cambios y el inicio de los cambios, el origen, y yo creo que hasta, digamos, la orientación del cambio desde el exterior, de acuerdo en realidad a las demandas realizadas, desde afuera y un poco desde adentro. En cambio, el asesor más colaborativo, un asesor en proceso, un consultor en proceso, prevalece más que nada lo desarrollado al interior del establecimiento escolar a través de un trabajo que tiende a ser más colaborativo. Entonces, desde ahí hay un error en la diapo. El que está más hacia lo académico es el modelo de adquisición de servicios, en el cual el equipo que asesora hace toda la pega, todo el trabajo. En cambio, en segundo lugar está el modelo doctor-paciente, en que él hace el diagnóstico y da indicaciones, pero no realiza el trabajo por la escuela, ¿ya? En términos de lo que es la adquisición de servicios, se justifica y se fundamenta ideológicamente en realidad por la falta de conocimiento especializado, de recursos de la escuela y o tiempo, ¿ya? El doctor-paciente en realidad es la experticia de una profesión en realidad que podría de alguna manera orientar los cambios en la escuela. El modelo de consulta, por supuesto que estos modelos más hacia el polo del asesoramiento académico, en el fondo, claramente, genera un currículum oculto de subordinación al conocimiento, a la construcción de conocimiento legítimo, ¿no? Y de alguna manera reproduce las relaciones teoría-práctica y las relaciones entre teóricos y prácticos como una relación de poder, ¿no? Y refuerza además el aislamiento profesional de la escuela, de todos los profesionales de la escuela, excluye un análisis mayor respecto de las implicancias éticas y políticas de lo que se está haciendo, obviamente con una ideología que tiende al individualismo. Al otro lado, ¿no? Tenemos en realidad un modelo más alternativo, como decía Vicente, en que las relaciones de poder tienden a ser más igualitarias, las relaciones teoría-práctica son dialécticas de alguna manera, y eso influye en las relaciones sociales que se construyen entre asesores y asesorados, y también a los aspectos más técnicos también del asesoramiento. Ahora, a partir de eso, lo que nosotros nos preguntamos, como la gran pregunta de investigación que guía toda esta línea que estamos, como decía María Julia, abriendo, que llevamos un año trabajando en esto, tampoco llevamos tanto, ¿no? Como línea de investigación, tiene que ver con cómo se vive la relación de asesoramiento en este contexto, y si es posible efectivamente entonces, o cómo es posible llevar a cabo un asesoramiento de corte más colaborativo. No, porque en definitiva hace unos años atrás la mayoría de los asesoramientos en Chile estaban situados desde una exigencia del Ministerio de Educación hacia las escuelas de conseguir ciertos resultados, y estaba, ya sea porque estaba centralizado en el propio ministerio, ya fuera porque el ministerio licitaba las bases para poder postular a cierta forma de asesoramiento, igual el ministerio tenía un cierto poder respecto de qué se podía asesorar y de qué manera se podía asesorar. Hoy día esto está bastante más privatizado, y por lo tanto también está más flexibilizado. Entonces son las escuelas las que muchas veces determinan sus necesidades de asesoramiento, y desde allí muchas veces lo hacen efectivamente a través de algunos de los dos modelos. O sea, la propuesta de relación que la escuela le hace a la asesoría se sitúa muchas veces en los modelos de corte más académico. Entonces desde allí, ¿qué pasa en esta propuesta de relación cuando las asesorías son más colaborativas, o qué se puede hacer efectivamente para promover esa interacción? Desde allí nosotros tenemos algunos resultados, como les decía hace un rato, producto de esta primera investigación que logramos publicar el año pasado, y de la continuidad que le hemos dado durante años, que está basada fundamentalmente en tesis de grado.
Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Es la última. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Hemos visto, hay como 3 aspectos que nos parecen relevantes hasta ahora, que nos ayuda como a dar ciertas luces. Esto es bastante exploratorio para nosotros, que nos dan ciertas luces en este país, además de por dónde caminar, digamos, o qué es lo que está ocurriendo en la escuela en esta relación de asesoría. En primer lugar, la relación de empalme. El Ministerio de Educación define hace unos años atrás, no solo el Ministerio de Educación, pero define hace unos años atrás el empalme como la llegada de la asesoría. O sea, este momento en donde empalma, ¿no?, la asesoría con el colegio, por eso se llama empalme, ¿ya?, que es cuando llega y cómo es recibida, en fin. Entonces, una de las conclusiones a las que nosotros llegamos a partir de estos estudios, son todos cualitativos por lo demás, ¿ya?, tiene que ver con que la llegada no existe más que en la mente de quienes creen que llegaron. O sea, no hay un momento en realidad en donde exista el empalme. En estricto rigor debiese ser el empalme, luego la intervención, luego la evaluación, ¿no? Sin embargo, el proceso de asesoramiento demuestra ser bastante más recursivo que eso. Y por lo tanto, el empalme y las expectativas de la escuela hacia la asesoría y de la asesoría hacia la escuela se van negociando permanentemente. Y por ello, por ejemplo, una de las tesis que estamos guiando tiene que ver precisamente con el tema de empalme. Y cada vez que las chicas preguntan por el empalme, la escuela y la asesoría les termina respondiendo por todas las otras etapas también, ¿no? Porque pareciera ser que aquello que se juega en el empalme, que tiene que ver con la negociación de expectativas y con la negociación de acuerdos, va ocurriendo en todos los momentos, dependiendo de las distintas tareas que se proponga la asistencia técnica con la escuela y dependiendo también del conocimiento mutuo que va ocurriendo en el tiempo. Un segundo aspecto que nos aparece son las relaciones entre los asesores, que de alguna manera estarían condicionando además la propuesta de asesoramiento que hacen los asesores hacia la escuela. Estos equipos de asesoramiento suelen estar compuestos por equipos que son interdisciplinarios, ¿ya? De distintas profesiones de las ciencias sociales, en su mayoría, no siempre de las ciencias sociales, a veces también hay ingenieros presentes, ¿no? Pero en su mayoría son psicólogos, trabajadores sociales y profesores. Algunos sociólogos, algunos han tenido antropólogos también. Entonces, el trabajo que se da al interior de estos equipos, en términos de si optan por un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, condiciona la propuesta de relación que hace la asesoría hacia la escuela. Y lo que hemos visto también es que suelen evidenciarse todas las relaciones de poder que son históricas en las distintas profesiones en estas relaciones. Por ejemplo, interacciones en donde los asesores, duplas de asesores, han sido psicólogo y profesor. Y toda la relación de poder histórica de la psicología por sobre la educación se manifiesta así en todo su esplendor en la asesoría misma, ¿no?, respecto de cómo logran coordinarse, cómo se ponen de acuerdo, quién es el que planifica, cómo intervienen. Aparecen prácticas, algunas, por supuesto no es necesariamente lo más recurrente, pero aparecen prácticas de instrumentalización de los docentes. O sea, de psicólogos instrumentalizando al docente, porque el discurso docente, hay entrevistas donde dicen, pero es que al profe le creen más, ¿no? Entonces, como utilizando, digamos, el discurso del docente solo para poder ingresar al establecimiento. Así como también hay prácticas de aprendizaje mutuo, en donde han avanzado hacia un trabajo más bien transdisciplinario, y se desdibuja la disciplina de origen en función del fenómeno a asesorar. Por otro lado, las expectativas de los asesores estaría condicionando de manera importante la propuesta de relación en el asesoramiento. Tenemos, por ejemplo, hoy día otra tesis que está trabajando con asesores que a su vez están asesorando, valga la redundancia, escuelas en distintas clasificaciones de la ley CEP. Y hay sujetos, hay personas y hay equipos que se repiten, digamos. O sea, es el mismo equipo de asesores que establece a priori del diagnóstico que realiza en la escuela una forma de asesorar a las escuelas que están emergentes y a las escuelas que están en recuperación, sin haber hecho aún el diagnóstico, lo que significa que no conocen a la escuela, ¿no? Y han determinado un previo plan de asesoría determinado por la condición de la clasificación de esa escuela. Y en función de eso terminan también visibilizando algunos fenómenos en los diagnósticos e invisibilizando otros. Entonces, las expectativas de estos asesores, un poco como la cultura escolar, ¿no? Como la influencia de las expectativas de los profesores en relación con los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, pues también da cuenta de cómo los asesores entran en esta cultura escolar que es nacional y terminan condicionando su práctica de asesoramiento en función de estas expectativas previas, que están dadas por una clasificación que, como hablábamos hace un rato atrás, estandariza a partir de estándares.
Y finalmente, nosotros somos una escuela de psicología y por lo tanto sí tenemos un énfasis que es disciplinario y estamos especialmente atentos a la formación de psicólogos y por lo tanto ponemos un ojo en la psicología. Pues bien, el papel de la psicología, ¿cuál es el papel de los psicólogos y psicólogas en esta posición de asesoramiento? Entonces, de allí lo que hemos evidenciado hasta ahora han sido procesos de sujeción identitaria. Psicólogos, por ejemplo, que han sido contratados con fondos de la ley CEP para asesorar a las escuelas y que su construcción identitaria está determinada por esa ley. Psicólogos que dicen, yo soy el psicólogo CEP. Ya no, y perdiste el nombre, se te olvidó tu apellido, para qué estabas contratado, y finalmente tu identidad como profesional queda supeditada a los fondos por los cuales fuiste contratado, ¿no? Y a toda la política que implican esos fondos. Entonces, esta reconstrucción identitaria ha ido poniendo en disputa también una tensión respecto de la función social de la psicología en la escuela, porque existe hoy día lo que apareció en estas investigaciones chiquititas, ¿no? Pero lo que ha ido apareciendo es que existen muchos psicólogos y psicólogas hoy día contratados con dinero CEP sin un marco de política pública que oriente su quehacer y que no saben muy bien qué es lo que deben hacer y terminan respondiendo críticamente a la primera demanda que siempre le hace la escuela a la psicología, que es la de la atención clínica. Entonces, esa es la demanda tradicional que la escuela hace a la psicología como disciplina. Sin embargo, la psicología ha tenido muchas experiencias de redefinición de su propio rol en contexto educativo, apoyado en algunos momentos por políticas públicas que así se lo permitían, como las últimas experiencias de escuela para todo, liceo prioritario, escuela prioritaria, en donde finalmente los psicólogos apoyaban en ámbitos de gestión. Y entonces volvemos a las demandas clínicas y volvemos también a un quehacer clínico, que en algunos contextos es como un retroceso para los avances de negociación del propio rol que habíamos conseguido como psicólogos. Y eso en algún sentido tiene que ver con esta ausencia de un marco político respecto al cual definir la propia identidad, y con mucha dificultad de los psicólogos también de poder renegociar esa identidad. Entonces termina como en un entrampamiento en donde no tiene mucha claridad qué es lo que debe hacer y responde críticamente a estas demandas. Eso, muchas gracias.